Bienvenidos una vez más a nuestro servicio desde casa. Nos gozamos el poder acercarnos a usted por este medio y sin duda es un día más para poder disfrutar de su misericordia y acercarnos a Él y alabarle. Bienvenido. Antes del mensaje le invito a que pueda escuchar y si lo sabe cantar esta hermosa canción. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Yeah.
Buenos días, queridos hermanos. En esta oportunidad tengo el privilegio este domingo en la mañana de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que por favor invitarles que todos ustedes ahí en sus casas o detrás de sus receptores, de sus móviles, puedan ayudarme en esta mañana a poder abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Así que vaya buscando su Biblia, por favor, a Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Vamos a reiniciar nuestra serie sobre el libro de Hechos. El año pasado ya dejamos de estudiar este libro antes de partir a Bolivia y quiero nuevamente retomar el estudio de este hermoso libro. Entonces, si ya tienen sus Biblias ahí abierto en Hechos capítulo 9, versículo 1, la palabra del Señor dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero invitarle a que pueda acompañarme a orar en esta mañana. Querido Señor, agradecemos la oportunidad de poder comunicarnos tu iglesia a través, Señor, de estos medios digitales. Gracias, Padre, por la tecnología. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de poder aún libremente compartir tu palabra en este país. Gracias por el estudio de esta mañana. Pedimos, Señor, que tú puedas bendecirla, que tú puedas tocar nuestros corazones, recordando el gran testimonio, el impacto de la gracia en la vida de un hombre tan pecador como Saulo. Gracias, Padre, por este tiempo. Encomendamos, Señor, nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un hermoso himno que ha estado sonando, si usted se ha percatado al inicio de la transmisión. Es el famoso y célebre himno llamado Sublime Gracia, escrito por John Newton. Y para comenzar a manera de introducción, quiero contarles un poquito la historia de John Newton. Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que hayas traído a este lugar? John Newton nació en Londres en 1725. Fue un cruel comerciante de negros. Desde los 19 años traficó a miles de hombres, mujeres y niños africanos provenientes de Sierra Leona. Los esclavos eran encadenados, carecían de alimentos y a menudo sus cuerpos eran apilados. Algunas esclavas eran violadas una vez tras otra hasta morir. Newton participaba de los abusos. Los esclavos que sobrevivían eran vendidos en centros de subastas. En 1748 su barco fue azotado por una feroz tormenta y casi es hundido en el océano. Cuando había sido un niño, su madre le había enseñado a orar y a leer las escrituras. Y ahora estaba de rodillas en medio de una tormenta, clamando a Dios por piedad. Newton registró en su diario que en la tormenta, cuando todo parecía perdido, suplicó: Señor, ten misericordia de nosotros. Fue en esa noche terrible cuando John Newton supo que existía un Dios que escuchaba sus oraciones y era capaz de responderlas, aunque vinieran del hombre más vil. John Newton sintió ese 10 de mayo de 1748 el perdón divino y hasta el día de su muerte celebró esa fecha como el día de su conversión.
Aunque pasaron años hasta dejar por completo el tráfico de esclavos, llegó a convertirse en un destacado abolicionista. Y en 1807 el Parlamento inglés aprobó su proyecto de eliminar la esclavitud. Al tiempo se ordenó como ministro de la Iglesia Anglicana y pronto se convirtió en un prolífico escritor de himnos cristianos. En diciembre de 1772, Newton estudió Primera de Crónicas 17:16, donde dice: ¿Quién soy yo? Y de aquel pasaje preparó el sermón que compartió el Año Nuevo de 1773. Parte del mensaje eran los versos de la séptima estrofa del himno, que tituló como Expectativa y Revisión de Fe, pero más lo conocemos en otro contexto con el nombre de Sublime Gracia. Qué impactante, ¿verdad?, la historia de este traficante de esclavos que se convirtió al Señor en medio de esa tempestad, como decía también nuestra canción que estábamos recordando al inicio de la transmisión. Al igual que John Newton, hubo un hombre hace más de 2000 años atrás llamado Saulo, que tuvo una experiencia similar con el Señor, un encuentro personal, como diría John Newton. Él tuvo un día de su conversión. Hay un antes y un después en la vida de este personaje que vamos a repasar en esta mañana. La Biblia dice: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Quién era este personaje, Saulo? Porque no es la primera vez que se menciona en el libro de Hechos. Si usted puede recordar conmigo los estudios pasados, nosotros estamos viendo que el libro de Hechos narra la historia de la iglesia naciente, la primera iglesia que después del ascenso de nuestro Señor Jesucristo al cielo, Él dejó encomendado a sus discípulos ser testigos. Y el lugar más habitual donde se reunían, vemos en el libro de Hechos, era en el patio del templo, donde había libertad, donde había espacio para poder reunirse. Y ahí es donde también comenzaron a compartir la palabra del Señor. Y si usted se acuerda cómo Pedro y Juan compartían en este lugar, y muchas personas se convirtieron desde este lugar, y también dice la palabra del Señor que lo hacían en sus casas. Así que la iglesia naciente comenzó rápidamente a multiplicarse en el libro de Hechos, y de alguna manera esto llegó a ser una amenaza para el sistema religioso gobernante. Y vemos en el capítulo 7 el testimonio de Esteban, del martirio de Esteban, el primer mártir que tenemos registrado en la palabra del Señor, y cómo ahí a los pies de este hombre llamado Saulo es que traen la ropa de el ajusticiado en señal de aprobación. Y el versículo 1 del capítulo 8 dice: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La mayoría de los comentaristas comparte de que es la primera persecución que sufre la iglesia, dirigida especialmente por los líderes religiosos. Aquí se mencionan, o se van a mencionar en el capítulo 9 justamente eso, que él pidió carta al sumo sacerdote. Se cree de que este grupo es tratado como una secta. La religión oficial de Jerusalén y de ese tiempo era el judaísmo. Y de pronto muchos judíos comienzan a creer en el nombre de un tal Jesús, uno que fue crucificado, muerto, y de alguna manera está comenzando a correr a manera de leyenda o de fábula para estos grupos religiosos de que el caudillo, el líder de ellos, llamado Jesús de Nazaret, había resucitado. Y ya han hablado con los apóstoles, con los discípulos de ese hombre llamado Jesús, para que no sigan dando testimonio de que entre comillas, ellos habían visto a ese Jesús con vida.
Y esa es la historia de Hechos, es el testimonio de esos discípulos, aquellos que quedaron, de cómo comenzaron a compartir su fe, lo que ellos habían visto y lo que ellos habían oído. Y de pronto se levanta entonces, hay una actividad de represión, de persecución contra esta secta que todavía no creo que se llamen cristianos, sino eran los seguidores de un tal Jesús de Nazaret. No sé si se le llamará los nazarenos, algunos dicen los del camino, etcétera, porque la primera vez que se van a mencionar a este grupo de personas es en Hechos capítulo 13 o 14, ya en la iglesia de Antioquía. Entonces el contexto es de que la iglesia naciente, los seguidores de ese Jesús de Nazaret están siendo perseguidos, y por causa de esa persecución son esparcidos por toda Judea, dice, y Samaria. Pero hay un hombre que entra en escena desde el capítulo 9 en adelante. Su nombre es Saulo, Saulo de Tarso. ¿Qué dice la Biblia acerca de este hombre? ¿Cuáles eran algunas de las características de la vida de Saulo? Podemos ver en Hechos 18:3, era un hombre que sabía construir tiendas, era un constructor de tiendas, él tenía un oficio, una profesión con la cual se podía ganar la vida. Habla también en Hechos capítulo 9 que era un perseguidor de los cristianos. Es un hombre radical, era un hombre de armas tomar. ¿Qué más sabemos? Que no era cualquier judío, era un ciudadano romano. Hechos capítulo 22-27 dice eso, era un judío, pero que no había nacido en Jerusalén. Él había nacido en Tarso, una ciudad muy importante del Imperio Romano. Otra de las características que vemos es de que fue discípulo de Gamaliel, y para el contexto religioso histórico de ese tiempo era un personaje importante. Gamaliel era como estudiar en una buena universidad en nuestros tiempos. Era discípulo de este hombre, Gamaliel. Él era fariseo, era parte de un sistema, de un grupo religioso de su tiempo bastante reconocido. Era parte de la tribu de Benjamín, miembro del Sanedrín. Todas estas características en un contexto de cultura donde se valora bastante el honor, podríamos decir que este era un hombre bastante honorable. Era considerado importante tal vez en su contexto, reconocido, era estudiado, era un hombre que tenía un valor adquirido y también un valor de nacimiento al haber nacido como ciudadano romano. Entonces la vida de este hombre era la vida de un personaje bastante reconocido. La Biblia dice que este Saulo entonces, respirando aún una amenaza, esa palabrita aún significa que él lo estuvo haciendo por bastante tiempo. O sea, no fue la única vez, sino que en ese proseguir de la acción que él toma radical de perseguir a lo que él va a denominar una secta peligrosa, los seguidores de Jesús, comienza él a pedir autorizaciones y dice, aún respirando muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, vino a la autoridad máxima de su contexto. ¿Para qué? Para pedir carta, para pedir de alguna manera autorización para las sinagogas de Damasco. Entonces él va de alguna manera a ir a otro país. Ni siquiera Damasco pertenecía a la región de Israel, sino que pertenece a la región de Siria. Y él quiere de alguna manera asegurar que su religión, el judaísmo, no se sienta amenazada como lo estuvo siendo en Jerusalén, el judaísmo, por que surgió este movimiento de los seguidores de ese Jesús. Entonces él pide para otro centro religioso de otros países, él pide cartas para ir de alguna manera a buscar a ese tipo de gente, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿se dan cuenta? Él le denominaba a la gente de ese camino, los trajese preso a Jerusalén. O sea, él lo iba a traer preso de otros países. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó
resplandor de luz del cielo. Algo que me impacta es la determinación que tiene este hombre, Saulo de Tarso. Si ustedes pueden buscar un mapa, ustedes se van a dar cuenta de que no está cerca Jerusalén de Damasco. Aproximadamente hay unos 241 kilómetros. En ese tiempo no habían buses, no habían vuelos. Él tuvo que agarrar un animal de carga, subir sobre él y ir 241 kilómetros buscando a la amenaza para el sistema religioso que él defendía, esos seguidores de Jesús. Entonces Saulo, el llamado, tiene un encuentro personal con Jesús de manera sobrenatural. Fíjense lo que dice el 3 en adelante. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hay una luz sobrenatural que le aparece en el camino a Damasco. No ha llegado todavía a Damasco, está en el camino, y se le aparece el mismo Señor Jesucristo. Él, no sé si venía en caballo, en camello, en algún animal, se dice que él viene, y cuando se le aparece esta luz sobrenatural, él tiene que caer de ese animal, y cayendo en tierra, él oye esa voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué interesante. La repetición dentro del contexto bíblico es importante. Muchos hombres fueron llamados de esa manera. Saulo, Saulo, 2 veces el nombre. Abraham también fue llamado de esa manera. Jacob, Moisés, Samuel, Marta, Simón, Saulo. ¿Qué significaba eso? Eso significaba, era signo de poder reclamar al oyente de alguna manera la debida importancia. Lo que iba a decir cuando una persona decía tu nombre 2 veces significaba que era algo demasiado importante. ¿Cómo entonces Dios nos llama a nosotros también en nuestro tiempo? Tal vez muchos quisiéramos escuchar una voz audible y escuchar y decir Eliseo, Eliseo, pero hoy en nuestro contexto Dios nos habla tal vez de otras maneras, y lo habla a veces de 2, 3 o 4 oportunidades, porque lo escuchamos a través tal vez de su palabra, a través de nuestra conciencia también. Salmos diría eso, a través de la misma naturaleza, a través de las adversidades como la que estamos pasando. Se ha puesto a preguntar cómo Dios está hablando a su iglesia en estos tiempos de pandemia. ¿O Dios está callado? ¿Dónde está Dios en este tiempo? Dios está hablando a su iglesia. Y a veces nosotros no entendemos como Saulo. A veces habla también en el contexto histórico a través de sueños. Entonces Dios llama al ser humano de diferentes maneras. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Hechos 17:30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es la voz principal? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios habla a Saulo? Es para que Saulo se arrepienta. Y Saulo tiene que arrepentirse. Y si ustedes se acuerdan del gráfico del año pasado de arrepentimiento, el cambio de mente, el cambio de rumbo, eso quería Jesús que suceda en la vida de Saulo. Saulo tenía que cambiar, pero para cambiar, él tenía que escuchar la voz de Dios, escuchar el llamado de él para que él se arrepienta, para que él alcance salvación. Tiene que haber entonces arrepentimiento, tiene que haber una verdadera conversión en la vida de las personas como lo hubo en la vida de Saulo. Esa es la verdadera metamorfosis, el verdadero cambio de una persona cuando realmente llega a tener un encuentro personal con Jesús. No puede ser una persona la misma después de que sea impactada por la gracia de Dios. No puede. Tiene que haber un antes y un después, así como el gusano que entra a su capullo y luego se convierte en una hermosa mariposa.
nunca va a ser igual. La mariposa, lo mismo que el gusano. Aunque haya venido la mariposa, la bella mariposa de un gusano, nunca es lo mismo. Igual, nunca una persona puede ser igual antes y después de recibir a Cristo, de tener un encuentro personal con Jesús. Y en nuestro contexto hay tal vez mucha confusión. Algunos creen que son salvos o son convertidos porque repitieron una oración, y no digo que no sea un medio válido. Algunos piensan que por ir a la iglesia o por nacer en un hogar cristiano tienen garantizada la salvación. Mi pregunta es, según este pasaje y según el resto de la palabra del Señor, ¿cuál es la verdadera evidencia de una persona salva? Y déjeme reflexionar en eso en esta mañana. Yo creo que es una vida transformada. Hay un antes y un después de conocer a Jesús. Entonces Saulo entra en ese encuentro personal con ese hombre y él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón. Qué interesante, ¿verdad? Jesús se encuentra con este personaje y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo estaba persiguiendo a los seguidores de él, a lo que él denominaba una secta. Qué interesante teología o reflexión podemos sacar de esto. Aquel que persigue a los discípulos, aquel que persigue a la iglesia, persigue a Jesús. Y Jesús le va a decir, mira, es como que si tú te dieras de golpe contra una pared, contra algo afilado. Es como que si yo quisiera hacer daño a esta pared que tengo atrás y entonces comienzo a dar de cabezazo. ¿Quién va a quedar dañado? Voy a ser yo, porque es bastante dura mi pared. De igual manera, pareciera que muchos a través de la historia han querido erradicar al cristianismo y no se han dado cuenta que lo único que han hecho a veces es, en vez de erradicarlo, es multiplicarlo, es fomentarlo. Qué interesante, ¿verdad? Cuando la iglesia es perseguida, entonces Jesús es perseguido. Hay una relación directa entre Jesús y su iglesia. Y Jesús le está haciendo notar, tú estás persiguiendo a esos pobres indefensos en Damasco, a esa gente que tuvo que escapar y dejar Jerusalén y buscar otros lugares donde vivir. Tú estás persiguiendo a ellos. No, tú no los estás persiguiendo a ellos. Tú me persigues a mí. Yo soy Jesús de Nazaret. Qué impactante habrá sido, ¿verdad?, escuchar eso. Él no estaba muerto, estaba vivo. Y seguramente en la mente de él comenzó a hacer un clic, comenzó a recordar todo lo que los discípulos estaban hablando y comentando acerca de él. Aquello que él creía que era totalmente mentira se había convertido en realidad. Jesús estaba vivo. Él entonces dice, él, hablando de Saulo, el versículo 6, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué impacto? ¿Qué cambio podemos notar en la vida de una persona que se convierte, que tiene un encuentro personal con el Señor? ¿Se dieron cuenta cómo le dice Saulo a Jesús en esa oportunidad? ¿Qué le dice? Señor. Está reconociendo su soberanía. Jesús era el Rey de Reyes, Señor de Señores y soberano, como lo estaban proclamando sus discípulos. Y él ahora lo ha creído. Y fruto de ese impacto, él ahora se humilla. Es obediente y pregunta, ¿qué quieres que haga? Qué interesante. Hace muchos años atrás tuve un debate bastante fuerte en un seminario allá en Bolivia. Y un profesor, me acuerdo muy bien, que nos dijo qué era lo contrario de ignorancia bíblica, de una falta de conocimiento de Dios. ¿Qué era lo contrario de incredulidad? En una clase de filosofía. Y varios de mis compañeros comenzaron a decir diferentes respuestas. Y
Él puso en la pizarra lo diferente, lo contrario de ignorancia de Dios. ¿Saben qué puso en la pizarra? Él puso obediencia. Todo mundo hubiera pensado decir lo diferente de ignorancia es creer, de manera mental, tal vez de manera cognitiva, decimos nosotros. Pero lo que me impactó ese día en clase fue de que de verdad bíblicamente hay argumentos para decir de que lo contrario de ignorancia es obediencia, porque un hombre cuando conoce a Dios comienza a obedecer. Y Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ese Jesús entonces tiene un propósito. Él ha muerto por él con un propósito, de manera general su salvación, pero de manera específica, Él tiene un plan para este hombre que vamos a ir viendo en otras oportunidades que tengamos de seguir estudiando este libro de Hechos. Entonces, Saulo es llevado a esta ciudad de Damasco. Y si usted quiere seguir en casa repasando el resto del capítulo, se va a dar cuenta ya los primeros pasos de este hombre en la vida cristiana. Lo importante es de que hay varias personas que tuvieron, no solamente Jesús fue el único participante en la conversión de Saulo. Yo creo que el encuentro con Jesús fue la gota que rebasó el vaso. ¿Quiénes intervinieron en la conversión de este hombre? Creo que en primer lugar los discípulos desconocidos que comenzaron a hablar de Jesús en Jerusalén. Y de manera específica vemos en el capítulo, desde el capítulo 7, vemos que Esteban, a través de sus palabras y su testimonio, comenzó de alguna manera a sembrar la semilla de la palabra de Dios, de Jesús, el mensaje, el evangelio en la vida de este hombre, el acontecimiento sobrenatural del Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Y si usted sigue leyendo el testimonio de esos perseguidos como Ananías, que aún teniendo miedo por este hombre, deciden también obedecer la voz del Señor e ir al encuentro de Él, ayudarle con la ceguera temporal que Él tiene. Y ahí vemos la nueva comunidad, aquel que va a perseguir a los cristianos, ahora se convierte en un promotor del cristianismo y, como nosotros sabemos de manera histórica, uno de los hombres más importantes en la iglesia primitiva, que tuvo el privilegio y la gran comisión de llevar el mensaje de salvación a todos los gentiles. Entonces, en esta mañana he querido repasar un poco la vida de Saulo, con el objetivo de que nosotros podamos también reflexionar en nuestro tiempo de pandemia, de cuarentena, de cómo realmente nos conducimos como iglesia, como cuerpo de Dios, cómo Dios nos está hablando en este tiempo, qué quiere que Dios hagamos y cómo podemos realmente nosotros demostrar un cambio en nuestras vidas. Entonces hay un antes y un después de conocer al Señor. Hay un fruto en la vida de todo convertido, es buscar la voluntad del Señor. ¿Está buscando usted la voluntad de Él? Usted puede dar testimonio en esta mañana abiertamente y decir, sí, hay un antes y un después. Mano Liceo, si usted supiera mi vida cómo era antes. No digo que todo sea perfecto. No digo ya que lo hayamos alcanzado, dice Pablo, pero él hacía una cosa. Se extendía a lo que estaba adelante. Él proseguía, él se esforzaba y la gente se dio cuenta. Su contexto se ha dado cuenta. Sus vecinos se dan cuenta de que usted es un verdadero hijo de Dios. O tal vez es una persona confundida que cree porque usted va a la iglesia es realmente seguidora de Jesús. En este tiempo donde ni siquiera podemos ir ya ahora a la iglesia. ¿Cómo será nuestro testimonio en nuestra cuarentena acerca de que si realmente nosotros somos hijos de Dios? Quiero terminar en esta mañana hablando acerca de este hermoso himno, Sublime Gracia, y cómo la vida de un simple traficante de negro cambió realmente el contexto y dejó una huella grande en el movimiento cristiano a nivel mundial.
Sublime gracia, este hermoso himno con el cual quiero que nosotros podamos despedirnos. Pero antes quiero orar por cada uno de ustedes, si me lo permiten. Padre amado, gracias Señor por la vida de Saulo. ¿Cuántos de nosotros, Señor, no somos iguales a él? Con una vida, Señor, desordenada, con creencias bastante radicales, algunos fuertes, perdidos, Señor, ignorando que realmente tú existes y que mandaste a tu Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Señor, perdónanos, porque tal vez como persona, como comunidad, como iglesia, Señor, realmente no hemos sido los mejores testigos, porque en nuestra vida tal vez no hay un antes y un después, Señor, o porque, Señor, no hemos aprendido a obedecer tu voluntad. Pero Padre, en esta mañana, en este tiempo de dificultad, Señor, queremos también arrepentirnos. Queremos pedirte, Señor, perdón por nuestros errores. Y, Señor, ayúdanos a ser, Señor, poder escuchar más que todo tu voz en este tiempo. ¿Qué nos estás enseñando con esta pandemia? ¿Qué quieres, Señor, que nosotros cambiemos? Como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que haga, Señor? Así que, Padre, danos sabiduría. Ayúdanos a escuchar, Señor, tu palabra, tu mensaje, y poder, Señor, ser obedientes a tu palabra. Señor, te pedimos que sigas cuidando y protegiendo a tu iglesia, a cada uno de los hermanos de Iglesia San Pablo, Señor, que le proteja de esta enfermedad. Y aquellos, Señor, que están sufriendo, Padre, ten misericordia de ellos. Que tú, Señor, puedas curarle, protegerle y que puedas evitar mayores contagios, Señor. Pero, Señor, queremos agradecerte por encima de todo, porque, Señor, no hay ni uno, por lo menos hasta este momento, de nosotros, Señor, de nuestra comunidad, que ha salido, Señor, contagiado con esta enfermedad. Gracias por tu protección. Gracias, Señor, por tu provisión. Porque a pesar de, Señor, de que no hay tal vez un trabajo regular de muchos de nosotros, tú sigues proveyendo, Señor. Tú sigues manteniendo, Señor, tu fidelidad para con tu pueblo. Gracias, Señor. Gracias, porque de manera milagrosa vemos, Señor, cómo tú provees para cada uno de tus hijos. Así que, Padre, ruego, Señor, tal vez hay alguno que está con dificultades, con enfermedad, Señor. Pido, Señor, sanidad. Pido, Señor, que haya provisión para cada uno, Señor, de lo que está afrontando algún otro problema que no sea la pandemia. Así que, Padre, dejamos nuestras vidas en tus manos, agradecidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas
Gracias, hermanos, por esta nueva oportunidad que hemos tenido de poder reunirnos este domingo. Hasta otra oportunidad. Siempre vamos a estar en contacto por el medio de las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook. Así que estén atentos a las próximas cápsulas y a los próximos mensajes que se vienen a lo largo de esta pandemia. Dios los bendiga. Agradecemos, hermanos, por su tiempo, gracias por conectarse de esta forma y esperamos que pueda seguir nuestras transmisiones, algunos servicios y las reuniones que tenemos. Dios los bendiga y un abrazo enorme para cada uno de ustedes.